Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a una nueva clase. El día de hoy vamos a estar viendo el taller sobre el uso y manejo de la remalladora Singer, en este caso el modelo S0105. Así que vamos a acercarnos para ver qué tiene esta máquina, ¿ok? Como pueden notar, es un modelo de remalladora doméstica. Bien, es decir, la podemos transportar fácilmente. Igual que las mesas, las máquinas domésticas, se puede ubicar sobre una mesa y ya ahí estaría lista para comenzar a coser. No es necesario realizarle una mesa medida ni nada por el estilo. Entonces, fíjense, así se ve este modelo de máquina. Acá tenemos los discos de tensión, cada uno diferenciado con un color diferente a la hora de enhebrar. También hay varios puntos en diferentes colores para indicarnos mejor cómo enhebrar la máquina. Acá tenemos la perilla para seleccionar el largo de puntada, de igual manera como las máquinas domésticas rectas. También de esta forma fácilmente podemos seleccionar acá puntadas o bien más pequeñas, que sería por ejemplo en este caso la letra F, o la puntada más larga, que en este caso sería el número 4. Sin embargo, lo normal, una puntada normal podría ser en la posición número 3. Acá tenemos el volante para subir y bajar manualmente las agujas, de igual manera como una máquina recta. Y en este caso tenemos acá esta palanca para lo que es, se le llama arrastre diferencial. ¿Qué hace esta palanca? Cuando está acá en el medio, se supone que el arrastre que hacen los dientes de arrastre de tela que están acá ubicados debajo del prensatelas, allá los podemos ver. Recordemos que los dientes de arrastre de tela son los encargados en llevar la tela hacia atrás, ¿correcto? Y la velocidad de la aguja siempre va según la velocidad que nosotros manejemos en el pedal a la hora de pisarlo. Sin embargo, por lo general la máquina siempre va a la misma velocidad, la aguja como cose, con los dientes de arrastre de tela como llevan la tela hacia atrás. Cuando nosotros tenemos esta posición centrada acá en el arrastre diferencial, significa que esa velocidad va a estar igual, tanto como cose la aguja, como los dientes de arrastre de tela. Van a ir un segundito, por favor. Recuerden desactivar sus micrófonos durante la clase para evitar mucho ruido de fondo, ¿ok? Entonces, como les iba diciendo, cuando el diferencial de arrastre está en 1, acá en la mitad, quiere decir que la máquina cose a la misma velocidad en la que la máquina, los dientes de arrastre de tela llevan la tela hacia atrás. Cuando nosotros variamos esto, bien sea que subamos la palanca o que la bajemos, bien, tiene varias posiciones, lo que estamos variando es la velocidad, ya no van a ser iguales. En la misma velocidad en la que cose la máquina, no va a ser la misma velocidad en que los dientes de arrastre de tela llevan la tela hacia atrás. La podemos o bien sea aumentar o bien sea disminuir. Entonces, variando estas palancas, esta palanca, perdón, podemos variar eso. ¿Y en qué nos beneficia variar esta velocidad que sea diferente a como cose la máquina? Esto lo que va a hacer es corregirnos cuando, por ejemplo, trabajemos con telas elásticas. Vemos que hay algunas telas que cosemos con nuestra máquina overlock y queda como un abanico, quedan abiertas porque se estira mucho la tela en el momento en que realizamos la puntada de overlock. Entonces, variando esa palanca, bien sea para arriba o para abajo, aumentando o disminuyendo la velocidad en la que corren los dientes de arrastre de tela, es que vamos a solventar ese tipo de problemas que se presentan más que todo en tejidos elásticos. En tejidos planos no se presenta. Y además en tejidos elásticos no en todos, son en algunos nada más. Entonces, por lo general vamos a trabajar con la máquina acá en el diferencial de arrastre en toda la mitad, que sería en 1.0, ¿ok? Acá tendremos lo que es donde conectar la máquina, donde enchufar su cable y el interruptor de encendido y apagado. Por esta zona de atrás vemos acá donde colocar los conos, son 4 en total, y también lo que es el portahilos telescópico.
o antena telescópica se le suele decir, se le suele llamar. Por este lado vemos acá la palanca para subir y bajar el prensatelas. Sin embargo, vamos a trabajar casi siempre con la palanca en su posición hacia abajo, es decir, el prensatelas acá colocado, ya listo de puro comenzar a coser, porque por lo general, aunque lo subamos, siempre la punta queda como bastante baja y terminamos siempre subiéndola con la mano. Entonces, uno suele luego dejar la costumbre de dejar el prensatelas abajo y luego subir un poco la palanca con las manos. Sin embargo, eso ya es cuestión de cada quien, ¿sí? Subir y bajar la palanca en cada costura. Bien, por la parte de acá tenemos la tapa que cubre toda la parte de lo que es el enhebrado de las devanadoras o las áncoras, depende de cómo ustedes les digan. Y para quitarla simplemente tenemos que desplazarla hacia la derecha primero y luego sí baja con total normalidad. Si sienten que de pronto lo desplazan pero no baja con normalidad, es porque no han terminado de desplazar. Tienen que desplazar por completo para que baje tranquilamente esa tapa, ¿ok? Acá en la tapa también encontramos lo que son las pinzas que ayudan muchísimo a la hora de enhebrar la máquina, ya que hay ciertas zonas donde siempre es mucho más difícil enhebrar si no tenemos unas pinzas, y con las manitos siempre cuesta porque son zonas como muy pequeñitas, ¿ok? Acá también tenemos ilustraciones que nos guían cómo enhebrar la máquina correctamente. Y en todas estas piezas donde se debe enhebrar el hilo, tenemos algunos puntos de color para ayudarnos a enhebrar correctamente la máquina según hacia dónde se dirige, hacia el áncora o devanadora inferior, que es la que está más abajo, o la devanadora superior, que es la que queda por encima. Bien, entonces eso lo vamos a ver ahorita un poquito con más calma. Y acá tendríamos también lo que es la cuchilla de la parte de arriba. En las máquinas overlock cuentan con dos cuchillas. Una que se encuentra en la parte de arriba, que es la que se mueve, es la que hace el movimiento para cortar la tela, y justo debajo de ella, más hacia la izquierda, está la cuchilla que no se mueve, es una cuchilla estática, inmóvil allí, que junto con la de arriba cortan perfectamente la tela, ¿ok? Entonces, eso lo vemos por acá. Y acá arriba, como les digo, tenemos todos los discos de tensión que son la clave para que la máquina cosa correctamente. Porque en cada tejido que vayamos a utilizar, siempre hay una combinación para cada tejido para que la costura quede correctamente. Cuando variamos el tejido con el que estamos trabajando, lo más seguro es que también tengamos que variar un poco las tensiones. Y acá es lo que más tenemos que dominar para coser perfectamente con nuestra máquina. Al dominar esto, que sería ubicar bien de forma precisa en la costura qué es lo que está mal, para saber qué es lo que tenemos que variar acá, porque algunas veces cuando cambiamos de tejidos no hay necesidad de tocar todas las tensiones, sino por lo menos una sola. Entonces, sin tener que variar todas las tensiones, al saber identificar en la costura cuál es la tensión que hay que modificar, ya sería mucho más rápido calibrar la máquina para que cosa correctamente ese nuevo tejido que nos hace variar la tensión. O, por ejemplo, cuando estamos iniciando y todavía no hemos hecho ninguna costura y tenemos que enhebrar la máquina, entonces, por lo general ponemos las tensiones en cero, todas en cero, para a la hora de enhebrar la máquina por completo, y bien sea que cambiemos los hilos de forma continua, que eso lo vamos a ver ahorita de primero, o bien sea que enhebremos la máquina desde cero, es decir, sin que tengamos ningún hilo pasando por las agujas y por las devanadoras. Entonces, por ejemplo, acá ya yo tengo enhebrada la máquina, correcto, con hilos en color blanco. Y lo primero que quiero mostrarles es cómo se cambiarían fácilmente los hilos en dado caso pues tengamos, ¿no?, la necesidad de cambiar los hilos de la máquina, y si ya la tenemos como está enhebrada. Y también incluso cuando la máquina viene
nueva de fábrica y la sacamos de su caja, por lo general vienen ya con unos hilitos colgando en esta parte de puro pasarlo hacia los conos. ¿Por qué? Porque el enhebrado es el cambio de hilo. Cuando la máquina ya está enhebrada, es muchísimo más fácil y rápido que cuando no está para nada enhebrada. Entonces vamos a ver cómo hacer ese enhebrado. Para ello necesito subir un poquito acá. Vamos a hacer un enhebrado bastante rápido. Cuando ya la máquina está así, ya solamente vamos a cambiar los hilos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recortar todos estos hilos que después de donde están estas guías. Recordemos que acá en la parte de arriba de la máquina tenemos estas guías metálicas por donde pasan los hilos. Entonces, por encima de ellas, agarramos los hilos que vienen de los conos y vamos a cortar, dejándole suficiente espacio acá, porque luego vamos a hacer unos nudos. Entonces voy a recortar estos 4 hilos. Fíjense, acá tengo ya en la mano los hilos que van hacia la máquina y acá quedaron colgando los hilos que vienen de los conos. Entonces los voy a retirar. Y voy a colocar en este caso hilos de colores que coincidan con los colores de acá, que acá tenemos de las 2 agujas y de las 2 rebanadoras. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil luego cuando revisemos la costura, si hay que modificar las tensiones, es mucho más fácil al inicio verlos por colores diferenciados, ya que es mucho más fácil aprender luego cuál es el hilo que está fallando y cuál es la tensión que hay que acomodar, ¿ok? Entonces voy a comenzar colocando los hilos con su respectivo color. Por ejemplo, el primero en color azul. Voy a colocar entonces un hilo en color azul. El segundo está en color verde, así que voy a colocar un hilo en color verde. El que está en color moradito. Y por último, el amarillo. ¿Okay? En casa, ustedes también traten de hacer esto así, con colores para practicar y para aprender a conocer cómo debe quedar la costura, para que quede, para ver y ir conociendo cómo debería quedar la costura y cómo corregir fácilmente luego cuál es el hilo que de pronto esté fallando y hay que modificarle la tensión. ¿Ok? Voy acá un momentico a revisar el chat. Ok. Entonces, ahora los hilos los vamos a subir hasta donde está la guía telescópica y lo vamos a pasar a través de ellos. Y vamos a ubicar acá el primer hilo, que sería el que está sobresaliendo acá de la primera guía. Acá tomo las 2 hebras de hilo, el hilo anterior, que es el que quiero sacar, junto con el hilo nuevo, pues con el que quiero coser. Agarro las 2 hebras y hago un nudo. De esta forma. Entonces, un nudo simple, pero bien hechecito, bien apretadito. Y eso mismo voy a realizar con todos los demás hilos, siguiendo el orden. El primer hilo con el primer hilo, el segundo con el segundo, y así hasta llegar al cuarto. Créanme que al inicio trabajar con hilos de diferentes colores, tratando de que se asemejen a los colores con los que trabaja la máquina, va a hacer que el aprendizaje de cómo debe quedar la costura y cómo debemos modificarla para que quede bien, va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, trabajar con todos los hilos del mismo color, ya que así suele costar mucho más ver cuál es la costura que está, cuál es el hilo que está fallando y a la cual hay que modificarle la tensión. Entonces, fíjense, acá ya están todos listos los hilos anudados. Entonces ahora vamos a subir el prensatelas. Y esta, la costura que siempre pues sobresale de la máquina,
Vamos a irla desbaratando así, deshilachando. Incluso vamos a abrir acá para que se vea todo mejor. Vamos a desbaratarla. Si hay necesidad de recortarlo un poquito, pues se recorta. La idea es que ya no se vea como toda anudada, sino ya libres todos los 4 hilos separados. Entonces voy a cortar también acá por la parte de arriba los 2 hilos de las agujas y de esa forma esto saldría mucho mejor, mucho más rápido. Fíjense, ahorita estoy sacando los hilos, los 2 hilos de la parte de abajo, es decir, de la devanadora, y los voy a sacar hasta que se cambien el color. Fíjense, acá ya viene el primero, que es el de color amarillo. Acá está el nudo. Simplemente alándolo. Sigo alando el segundo y acá viene el segundo hilo, que es en color morado. Y los halo. Entonces ya de esa forma rápida hemos cambiado los hilos de las devanadoras. Hacemos lo mismo con los 2 de las agujas. Los jalamos hasta que salgan por acá los 2 hilos. Fíjense, acá está el primer nudito, que es en color verde. Y acá viene el de color azul. Entonces de esa forma ya hemos cambiado también los hilos de las agujas. Solo que acá sí tenemos que volver a enhebrar las 2 agujas, ya que para hacer este paso sí o sí tenemos que cortar el hilo antes de que vaya a pasar por los agujeros de las agujas, ya que por el nudito que hacemos al inicio no pasa fácilmente. Entonces acá estoy intentando enhebrar, me ayudo también con la pinza para terminar de pasar el hilo hacia la parte de atrás y hago lo mismo con la otra aguja. Paso el hilo por el agujerito y con la pinza lo llevo hacia atrás. Por la parte de atrás siempre jalamos los hilos y los pasamos por debajo del prensatelas. Entonces ya aquí tendríamos, fíjense, las 4 hebras de hilos ya cambiadas de toda la máquina. O sea, hemos cambiado los hilos de la máquina, toda por completo, simplemente alando los hilos y haciéndoles un nudo acá en la parte de arriba para cambiar el color. Esto es cuando la máquina está completamente enhebrada y correcta, de forma correcta. Entonces, es la forma más rápida y la más común en la que vamos a cambiar esos hilos. Ya si la máquina se rompe alguno de las hebras de hilo, ya este paso no sería así. Porque, por ejemplo, si se rompe alguno de los hilos de las áncoras, lo más seguro es que tengamos que enhebrar las áncoras desde cero. Desenhebrar las 2 y luego enhebrar otra vez las 2 áncoras. La máquina tiene un orden en la cual se debe enhebrar cuando algún hilo se ha roto o cuando está pues de fábrica y no está para nada enhebrada. Y acá en el manual del usuario ustedes lo pueden verificar. En la página número 10 del manual del usuario me indica el enhebrado de la máquina tiene un orden y sería primero la devanadora superior en color morado, segundo la devanadora inferior en color amarillo, luego la aguja derecha que sería la verde y luego la aguja izquierda que sería la azul. De esa forma es que vamos a enhebrar la máquina cuando no la tengamos así para poder cambiar los hilos, sino cuando se haya roto alguno de los hilos y tengamos que desenhebrar la máquina. Entonces, en ese caso, ese es el orden. Primero la devanadora morada, luego la devanadora amarilla, luego el hilo, la aguja en color verde y luego la aguja en color azul. Bien. Entonces, de esa forma hemos cambiado fácilmente los hilos de la máquina. Vamos ahora entonces a simular que no tenemos nada de hilos en la máquina y lo tenemos que hacer de cero para saber cómo enhebrar la máquina, especialmente en esta zona que es la que suele dar
más conflicto a la hora de enhebrar, porque si algo aquí no se ha enhebrado correctamente, la costura te va a salir incorrecta. Entonces es muy importante seguir los pasos de cómo enhebrar toda esta zona y con mucha precisión, porque si hay algún hilito que de pronto pasa por encima del otro y no debe ser así, lo vamos a notar en la costura, que no va a quedar una costura equilibrada, una costura como debe ser. Por un simple hilo que pase en una posición que no es, ya allí vamos a tener problemas. Y también por alguno de los ganchitos, de las guías que tiene acá toda la máquina, si en alguno de ellos no pasa el hilo, también lo vamos a notar en la costura que se va a ver irregular. Incluso puede ser que en algunos tramos cosa perfectamente, pero en otros tramos no, porque me ha pasado, por ejemplo, que el hilo se me soltó, por ejemplo, de esta guía, de esta pequeña guía, que uno pensará pues que no hace mucha diferencia, y sí hace diferencia, porque el hilo se soltó de acá, es decir, ya no pasaba por esta guía, estaba pasando, brincaba de esta guía hacia esta guía y no pasaba por acá. Ya eso me hacía que la costura quedara irregular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al enhebrar más que todo esta zona. Entonces vámonos para la parte de arriba y vamos a simular que la máquina no está para nada enhebrada. Voy incluso a retirar todos los hilos, los voy a cortar de esta zona. Bien, de acá los corté y los voy a terminar de sacar por este lado de acá. Entonces, fíjense, ya la máquina se quedó sin hilos. Vamos ahora entonces a hacer el enhebrado desde cero. Voy a subir otro poquito acá. Bien. Entonces, acá quedaron mis hilos colgando. Están, por supuesto, pasando por acá, que sería el primer paso, pasar por donde está la antena. Y ahora, una vez que ya está así, vamos a comenzar, pero en orden. Vamos a dejar estos hilos por acá de ladito, de momento. Y vamos a comenzar según el orden que me dice el manual. Es decir, vamos a comenzar por el áncora o devanadora superior, que es la de color morado. Entonces acá ubico donde está su primera guía. Por allí debemos pasar el hilo por esta primera guía y luego el hilo lo debemos bajar por esa ranura para que entren los discos de tensión del devanador, que como pueden notar acá, todos están en ceros porque así los debemos poner cuando vamos a enhebrar la máquina. Todas las tensiones en cero. Entonces por allí pasamos el hilo y bajamos. Bien, bajamos hasta esta zona donde tenemos otra guía. Por allí el hilo también debe pasar justo por detrás de esa guía, de esa forma. Es decir, el hilo sale por detrás de esta guía. Luego tenemos que ubicar acá en todas estas piezas, vamos a ver que se ve un poquito mejor. En todas estas piezas, ¿dónde están los puntos de color morado? Que es por donde debemos pasar el hilo, que también lo podemos ver acá en el diagrama de dónde están los puntos. Por ejemplo, acá me indica la máquina que baja, pasa por detrás de esta primera guía y luego hay 1, 2, 3 puntos, 3 guías antes de llegar al áncora por donde debe pasar el hilo. Entonces vamos a ubicar esas 3 guías. Acá estaría la primera, el primer puntico, donde está la primera guía. Luego acá está el segundo puntito en color morado, donde está la segunda guía. Y por último, el tercer puntito en color morado, donde está la tercera guía. Entonces pasamos el hilo por cada una de esas guías. Nos ayudamos con la pinza. Y ya está, el hilo baja acá la primera guía, se va hacia acá y sube para acá. Luego de último pasaría por el áncora superior, que para traspasar el hilo por ella, tratamos de ponerla en una posición donde sea más cómodo enhebrarla. Entonces allí yo la puedo ver fácilmente, ahí está el agujerito de esa áncora y me voy desde acá directamente hacia el agujerito y hacia atrás el hilo. Es decir, el hilo pasa por enfrente del áncora y luego se va hacia atrás por medio del agujerito. El hilo no tiene que girar en torno a esta pieza ni nada. Tiene que pasar por enfrente y luego se va hacia atrás
a través de el agujero. Entonces, ya acá pasé el hilo por su agujero y lo llevo hacia atrás con la ayuda de las pinzas. Y ya estaría el áncora superior, que es la primera que había que enhebrar, según el manual, recordemos. Entonces, ahora vamos a enhebrar el áncora inferior. Para ello, voy a hacer los mismos pasos que hice ahorita, pero con el hilo en color amarillo. Paso por la guía de arriba, paso por los discos de tensión y luego por detrás de esta otra guía. Ahora, según el diagrama que acá podemos notar, me indica que luego de la guía tengo que pasar por 1, 2, 3 y 4 guías antes de pasar por el áncora. Que esta áncora se enhebra de una forma un poquito más complicada. La devanadora inferior o áncora inferior es la más complicada de enhebrar. Fíjense que acá también tenemos otros dibujitos justamente de esa áncora que es la que tenemos acá atrás. Es la que tenemos acá. Ella no sale del todo. Fíjense, si yo muevo el volante, ella se mueve, es de derecha a izquierda, pero no sale mucho. Eso sería lo máximo que ella sale. Y tiene esa forma que está acá dibujada, que es como una especie de, como de garra, ¿sí? Entonces, el hilo debe venir desde la guía, pasar por en medio, venirse por la parte de atrás de esta aguja, venirse al frente y engancharse en una muesquita que el áncora tiene hacia la parte más izquierda, que acá la podemos ver. Y luego de esa muesquita el hilo debe pasar por enfrente de esa aguja e irse hacia atrás a través del agujero. Entonces vamos a ver cómo hacemos acá. Primero vamos a pasar el hilo por las 3 guías que tenemos. Digo las 4 porque el del amarillo viene a la primera, segunda, tercera y cuarta guía. Entonces las ubicamos acá. Acá está el primer puntito amarillo, está la primera guía. El segundo puntito amarillo, la segunda guía. Y luego en esta pieza que parece como una Y, es como una Y, tenemos las otras 2 guías con sus respectivos puntitos amarillos. Entonces, comenzamos con el hilo en la primera guía. Acá. Pasamos por esa primera guía, luego la segunda. Nos ayudamos con la pinza. Luego por esa pieza que parece una Y, donde están las otras 2 guías. Muy importante no saltarse ninguna guía, porque si no lo vamos a ver en la puntada, no va a quedar correcto. Entonces ya el hilo está pasando por las 4 guías. Vamos ahora entonces a enhebrar el áncora. Recordemos que es como una especie de gancho. El hilo, vamos a ver en qué posición está más hacia afuera. Yo creo que en esta, ya de ahí no sale más esa pieza. Denme un segundito que alguien por acá se le activó el micrófono. Listo. Entonces, el hilo, después de la última guía, debe pasar. Vamos a retirar un poquito este hilo, que no me deja ver. El hilo del áncora superior. Vamos a pasar el hilo por en medio de este espacio que tiene el áncora. Recordemos que el áncora es así, como una garrita. El áncora es como una garrita así. Y vamos a pasar el hilo por en medio, que se vaya hacia atrás, regrese por encima de la aguja, regrese, y luego tenemos que engancharlo en el lado izquierdo, donde va a haber una muesquita en esa áncora. Nosotros no la vamos a ver prácticamente porque está muy escondida hacia atrás. Por eso nosotros tenemos que hacer ese paso de pasar el hilo por en medio y que regrese hacia adelante otra vez por la parte superior de donde está esa aguja. Fíjense cómo está el hilo justamente ahorita en esta posición. Está pasando por en medio del áncora, le da la vuelta por la parte de atrás y luego se regresa por la parte de arriba. Quiero que vean muy bien. De la guía pasa por el medio, se va hacia atrás y regresa por la parte de arriba. Luego con las pinzas agarramos el hilo y lo llevamos hacia la parte izquierda del áncora hasta que solito el hilo se engancha allí en esa ranura que tiene el áncora. Acá la podemos ver en el dibujo que tiene una muesquita. Allí se engancha el hilo y lo podemos notar que ya se enganchó porque fíjense, yo jalo el hilo
y ya no se viene hacia el frente, se quedó allí enganchado. Quiere decir que vamos correctamente. Por último, este hilo lo vamos a pasar, voy a cortarlo un poquito porque lo estuve hablando mucho, lo tengo que pasar por enfrente de esta aguja de la devanadora, por enfrente debe pasar y enhebrarla acá, donde está el agujero de la devanadora e irse hacia atrás. Voy a moverlo un poquito para que el áncora superior no me estorbe. Fíjense, ya allí el hilo está pasando por enfrente de la aguja. Tenemos que ver lo que tiene que pase derechito por enfrente. No que se enrosque en él ni nada por el estilo, ¿ok? Tiene que quedar derechito por enfrente e irse hacia la parte de atrás a través del agujerito. Ahorita está hacia el frente porque así lo tengo en este momento, pero se debe ir hacia atrás. Entonces, allá ya tendríamos listas las dos devanadoras. Por último, llevamos el hilo hacia atrás. Y fíjense que ese hilo está pasando, ese hilo amarillo del áncora que acabamos de, la devanadora que acabamos de enhebrar, pasa por encima de la devanadora superior. Fíjense, acaba el hilo hacia atrás y está pasando por encima de la devanadora superior. Allí debe quedar ese hilo, por encima de esa devanadora. Entonces ya tengo los dos hilos de las devanadoras hacia la parte de atrás. Esa es la forma en la que comenzamos a enhebrar la máquina en el lado pues más complicado que tiene, que serían donde están las devanadoras. Si dominamos bien este enhebrado, el de las agujas es mucho más fácil y rápido y vamos a obtener una buena costura. Porque una cosa es que la máquina esté mal enhebrada y otra cosa es que tengamos que variar las tensiones. Tenemos que saber identificar cuál es el problema que tenemos. Si es que la máquina está mal enhebrada o es que son las tensiones. Si es las tensiones es fácil porque es mover las tensiones hasta que se solucione el problema. Pero si es el enhebrado, tenemos que desenhebrar la máquina y volver a enhebrar para hacerlo de forma correcta. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento? Está claro. Sí, ok. De todas maneras, en el canal de YouTube hay un video sobre este modelo de máquina donde también se explica también a detalle cómo enhebrar esta parte, ya que es la que suele dar más dolores de cabeza a la hora de enhebrar. Entonces vamos a continuar ahorita, esta vez siguiendo el orden del manual, pero ya hacia la parte de las agujas. El manual me indica que primero debo enhebrar la aguja derecha, es decir, la que está señalada en color verde. Entonces acá podemos, por ejemplo, ver una guía que es exclusiva para ese hilo. Esta guía no tiene color, no tiene ningún puntito de color porque solamente la utiliza esta aguja, que es la aguja derecha, la que está señalada como color verde. Luego tenemos otra guía acá, son dos guías, una acá y una acá. En esta guía también vamos a enganchar los hilos, pero de las dos agujas. Primero va a pasar obviamente la de la aguja derecha, que es la primera que vamos a enhebrar, y luego va a pasar la de la aguja izquierda. Entonces, tenemos que identificar esas dos guías. Acá tenemos lo que serían las palancas tirahilos y están diferenciadas por color. La de abajo para la aguja derecha, digo izquierda en color azul, y la de arriba para la aguja derecha en color verde. Entonces, voy a venir con el hilo desde arriba, como ya ustedes me vieron hacer. Paso por la guía de arriba, paso luego por los discos de tensión y luego paso el hilo por esta pequeña guía. Luego por la segunda y luego por la palanca tirahilos señalada en color verde, es decir, la palanca tirahilos que está en la parte de arriba, esta que está acá. De ahí bajo el hilo hasta donde están unas pequeñas guías que están sobre las dos agujas. Fíjense, son dos, una para cada aguja y parecen unos
unos torciditos, ¿no? Por allí también debemos pasar el hilo, obviamente, hacia la guía que está en el lado derecho, porque es la aguja que estamos enhebrando. Entonces, que gire el hilo en torno a él hasta que quede pasando tranquilamente por esa guía y luego enhebraríamos la aguja. Lo podemos hacer con la ayuda de las pinzas, que es mucho más fácil. Enhebramos la aguja de igual manera que las máquinas rectas de adelante hacia atrás y lo llevamos hacia la parte de abajo del prensatelas. Que no se enrolle el hilo por ningún lado. Fíjense, el hilo viene siempre por enfrente, pasa por enfrente de la aguja y se va hacia atrás a través del orificio que acabamos de enhebrar. Para la segunda aguja, vamos a hacer muy similar el proceso. Pasamos el hilo por la guía que tenemos en la parte superior de la máquina, luego por los discos de tensión, luego por esta guía que también por allí hemos pasado el hilo de la aguja derecha y ahora por esta palanca tirahilo que está marcada en color azul, que sería la palanca tirahilos de la parte de abajo. Y de ahí nos volvemos a ir hacia la pequeña guía que tenemos aquí encima de la aguja. Es como un torcidito. Por allí pasamos el hilo, bien, y enhebramos la aguja. También lo podemos hacer con la manito o con la pincita, como más cómodo se nos haga. A ver si puedo con la mano. Con pasarla un poquito el hilo, ya con la pinza por la parte de atrás, lo podemos jalar. Y lo llevamos hacia la parte de abajo del prensatelas y lo terminamos de jalar por detrás. Bien, todos los hilos, todas las hebras de hilo deben quedar por debajo del prensatelas, incluyendo esta piecita que tiene acá, el prensatelas. Incluso por debajo de ella tiene que pasar y venirse hacia la parte de atrás. Bien, entonces, ya hemos enhebrado por completo la máquina. Ahora cabe tenemos que hacer una prueba de costura para verificar que hemos enhebrado correctamente la máquina y si vemos alguna variación rara por allí es porque no lo hemos hecho correctamente. Para ello, primero tenemos que poner todas las tensiones en 3, porque es como la tensión estándar de esta máquina, de las máquinas remalladoras. Entonces las ponemos todas en 3 porque me va a dar una costura que aunque no sea la tensión correcta para el tejido, tiene que ser una costura que más o menos se vea correcta. Bien, habrán tejidos que con esta tensión van a trabajar perfectamente y no hay que modificarle nada, pero la mayoría de seguro sí va a pedir una tensión muy específica para ese tejido. Voy a enchufar la máquina. Y encenderla. Fíjense ahí al encender la luz ya sabemos que la máquina está encendida y este modelo de máquina también se me desarma la máquina, también cuenta con una luz acá para iluminar donde están las devanadoras. Esto es algo que viene presente en este modelo, pero no es algo que venga presente en todos los modelos de máquina. Bien, acá al hacer un poquito de presión, saqué lo que es la mesa extensora que también tiene un espacio donde podemos guardar los accesorios de la máquina y retirándola podemos coser con la máquina de esta manera, es decir, el brazo libre para esas costuras que son tubulares y pequeñas, como por ejemplo las mangas, y hacerlo de una forma más cómoda porque tiene su espacio acá donde podemos ir girando esa pieza al momento en que lo vamos cosiendo y es mucho más cómodo, ¿bien? Entonces podemos coser así con la máquina sin su extensión de la mesa o con la mesa. Para volverla a colocar, simplemente hacemos allí esa presión, retirando los hilos para que no vayan a quedar por acá guardados entre las ranuras. Bien,
Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, como les decía, tenemos también iluminación acá, que al momento en que cerramos la tapa, se apaga esa luz, no queda allí prendida, solamente se prende, perdón, cuando está esta tapa abierta. Y otra cosita también es que cuando tenemos la tapa abierta y pisamos el pedal, fíjense, la máquina no cose. Esto es una forma de seguridad porque puede pasar que abramos la tapa para acomodar algo o verificar algo acá en las áncoras y sin querer o para que pase algo, se acciona el pedal y esto se empieza a mover y puede ser peligroso porque acá tenemos pues la cuchilla y cuando está la tapa por debajo, la cuchilla queda prácticamente como sin protección, entonces puede ser algo peligroso. Entonces es una protección que tiene esta máquina que hasta que no se coloque la tapa en su lugar y ya la cuchilla queda como menos accesible, por decirlo de alguna manera, es que no deja coser. Fíjense, ahorita que puse la tapa, la máquina ya está cosiendo con normalidad. Bien, voy acá a revisar. Listo. Bien, entonces ya vemos que todo está correcto. Vamos a hacer ahora una pequeña prueba en un retacito de tela, preferiblemente que sea tela de un retacito de tela de la misma con la que estemos trabajando al momento pues de querer hacer la costura de overlock, y si es para práctica o algo, con cualquier telita que tengas a la mano es suficiente. Entonces voy a levantar aquí un poquito y voy a comenzar a coser. Recordemos que las tensiones las pusimos en 3 y el largo de puntada está también en 3. Bien, comenzamos a coser y por lo general siempre a la hora de retirar la prenda, siempre dejamos un pequeño pedacito de hilo allí para, como para que no se desestabilice todo acá adentro y sea mucho más cómodo iniciar otras costuras. Fíjense cómo ha quedado esta costura. La verdad, para la tensión que hemos escogido está bastante bien, se ve bastante bien organizada, fíjense, por eso es bonito trabajar con colores diferentes a la hora en que estamos comenzando a conocer este tipo de puntadas. Fíjense, la costura de la aguja que está a la izquierda en color azul, que también le hemos puesto un hilo en azul, allí se logra ver, es una costura recta en color azul. Al lado vemos la costura recta en color verde de la aguja que está hacia el lado derecho, que también lo hemos identificado en color verde. Y ese hilo que se está entramando allí en color morado es el áncora superior. Es decir, por la parte de arriba de la costura tenemos que ver las dos costuras rectas de las agujas y el hilo del áncora superior, que en este caso está en color morado para que combine con el color que le dio la máquina a esa áncora, a esa devanadora. Por la parte de atrás vemos el hilo amarillo que es del áncora inferior. Vamos a ver un momentito allí que me enfoque la máquina. Y fíjense, el hilo en color azul se está viendo como una especie de gotita, ¿correcto? Esa gotita no se debe ver así, se debe ver es como un puntito. Lo que me está indicando que para esa aguja me hace falta tensión. ¿Ven? En cambio, el hilo de color verde de la aguja, en este caso la aguja derecha, se ve como un pequeño puntito. Tal vez incluso en la cámara no se note mucho. Voy a tratar de despejar acá un poquito. Fíjense, es un puntito verde. Así como se ve ese puntito en color verde, así mismo tenemos que ver el de azul, el del hilo azul. Es un puntito en color azul lo que se tiene que ver. Entonces, podemos acá ir, ¿no?, conociendo. El hilo verde tiene la tensión correcta. Hay que modificarle la tensión al hilo de color azul, que sería la aguja izquierda.
En este lado, así viéndola en el orillo, un momentito a que me enfoque, así viéndola el orillo de la tela, allí en el orillo tenemos que ver el cruce entre los dos hilos de las dos devanadoras, es decir, el hilo amarillo de la devanadora inferior no se tiene que ver por el lado superior y el hilo morado de la devanadora superior no se tiene que ver por acá, por el lado inferior. Los dos hilos se tienen que encontrar justo en el orillo, justo como está ahorita. Entonces me hace entender que hemos enhebrado correctamente la máquina, primero que nada, y segundo, que a quien le hace falta tensión, modificarle la tensión, es al hilo en color azul. Entonces vamos a modificársela. Tenemos que, en este caso, aumentarle la tensión porque ese hilo se ve flojo. ¿Ven? Entonces vamos acá a los discos de tensión y el único que modificaríamos en este caso es este en color azul, que le vamos a aumentar tensión porque se nota que está floja la costura. Los demás por ahora no los vamos a tocar porque se ven bien, se ven equilibrados. Entonces vamos a hacer otra segundita costura de prueba. Bien, ya hemos hecho la segunda costura. Observamos por enfrente se ve bien, sin embargo, vemos es que algo que suele pasar cuando movemos una tensión es que hay otra que tal vez también se mueva y que también se tenga que modificar. Acá veo un poco errores, un pequeño error acá. El hilo amarillo que debe estar por la parte de abajo se vino un poquito hacia el frente. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver si hemos logrado corregir lo de la tensión del hilo azul y vemos que sí se corrigió un poco, pero todavía le falta. Todavía le falta. Otra cosita que estoy viendo es que la tela se comienza a fruncir un poquito, lo que me indica que alguna tensión por allí está más de lo que debería. Y lo más seguro es que sea en la otra aguja. Es decir, el hilo en color verde. Entonces, le voy a dar otra pequeña tensión al hilo en color azul, es decir, le voy a aumentar un poquito la tensión a este hilo y al hilo en color verde le voy a bajar más bien un poquito la tensión porque creo que es la que me está haciendo fruncir un poquito la tela. Y de eso se trata esto al momento de revisar las tensiones de la máquina, de hacer una costurita de prueba, observarla y modificarla. Por eso es mucho más fácil hacerlo de colores, porque es mucho más fácil identificar cuál es el que está fallando y eso lo vamos a tener que hacer al inicio para conocer nuestra máquina, conocer la costura y conocer después, con solo mirar, saber cuál hilo está fallando. Y luego, más adelante, cuando ya seamos expertos, ¿no? Así con colores, lo vamos a poder identificar cuando utilicemos el mismo color en todos los hilos. Es un poquito más difícil, pero con la práctica así en colores, vamos a lograr luego hacerlo con un solo color. Entonces, ya aquí le di otro poquito de tensión al hilo en color azul y le bajé un poquito de tensión al hilo de color verde. Y sería cuestión de volver a hacer otra costurita de prueba. Vamos a observar qué tal quedó ahora la costura. Y por acá se ve todo de forma correcta. Pero por la parte de atrás, fíjense cómo ahora el hilo en color azul ya se empieza a ver cómo se debería ver, que es un puntico. Vamos a ver si me lo enfoca acá la cámara. Un segundito. Que algunas veces le cuesta un poquito. Ahí está, ¿ven?
¿Cómo se ve el hilo en color verde? Que casi ni se ve porque es un puntico chiquitico verde y al lado el puntico en azul. Incluso acá podemos notar que le podemos dar otro poquitito, un poquitito más de tensión a ese hilo. Y la tensión que le bajamos al hilo en color verde me corrigió lo que estaba pasando en el paso anterior, que se estaba viendo como un ligero fruncimiento acá en la tela y ahorita ya se ve mucho mejor. Y acá en el centro se consiguen los colores de hilo, sin embargo acá podemos notar que el hilo amarillo tiende a venirse un poquito hacia el frente. Fíjense por la parte de atrás no vemos para nada el hilo en color morado, pero por la parte de enfrente este entrecruce entre el hilo amarillo y morado no está justo al borde de la tela, sino que está ligeramente hacia el frente. Eso lo podríamos corregir dándole un poquito de tensión al hilo en color amarillo. De esa manera, porque puede ser que esté muy flojo y por eso se esté viniendo hacia el frente. Si le damos un poquito de tensión a ese hilo, lo que va a pasar es que no se va a venir tan al frente, se va a quedar un poquito hacia atrás y de esa forma podemos corregir también ese paso. Pero fíjense que ya hemos logrado una costura bastante correcta, incluso con esa pequeña flojedad que tiene el hilo en color amarillo, incluso así podemos trabajar fácilmente sin ningún problema. Entonces, en sus casas traten de trabajar así, con hilos de colores, para que se logren grabar cómo es que debe quedar correctamente esta costura, cómo se debe ver la puntada, para que luego lo podamos identificar fácilmente cuando trabajemos con hilos del mismo color. Bien, entonces, ¿alguna preguntita? Bien, acá en el chat estoy viendo una pregunta que vamos a ver qué dice. Buenas tardes, señorita Dulce. Si en las máquinas tenemos la semi-industrial e industrial, ¿en las remalladoras existe la misma diferencia? Me imagino que te refieres a si hay máquinas overlock industrial y semi-industrial aparte de las domésticas. Y la respuesta es sí, tenemos remalladoras así domésticas, tenemos una muy parecida a este formato, no, viene sin mesa, que se considera semi-industrial, que en este se puede diferenciar fácilmente con este porque viene con un lado plateado por este lado. Es la máquina remalladora semi-industrial y también están las industriales que vienen con su mesa, vienen con un motor mucho más grande. Y obviamente la diferencia entre estas máquinas, al igual que con las máquinas rectas, es en cuanto a la fuerza, ¿no? La máquina industrial viene con un motor súper grande, súper potente, con la que podemos trabajar en la máquina prácticamente 24/7, es decir, todo el tiempo que queramos, porque para eso está diseñado ese tipo de motor, ¿no? Para trabajar en secuencia sin dejarle descanso a la máquina. Obviamente seguro hay que tenerle cierto cuidado a ese tipo de máquina, pero la diferencia fundamental entre las domésticas y las industriales es eso, la cantidad o el tiempo con el que podemos trabajar. Además de que esas máquinas pues aceptan tejidos súper gruesos y trabajar con ellos de forma continua sin ningún problema. Estas máquinas domésticas sí aceptan tejidos gruesos, se pueden trabajar con ellos, pero no tan en secuencia como lo es una máquina industrial. Además, también tenemos que dejarla reposar. Podemos trabajar unas 4 horas continuas con la máquina y luego tenemos que dejarla reposar, dejarla descansar, porque no es un motor industrial, es un motor doméstico. Y el trabajo doméstico se basa en hacer una prenda o 2 prendas al día con ciertos tiempos, ¿no? Entre esas prendas y no de forma seguida como lo es el uso industrial. Estoy viendo otra preguntita en el chat. ¿Cuánto tiempo es recomendable para que pueda trabajar la máquina semi-industrial? Estas por lo general te trabajan 4 horas, la semi-industrial unas 6 horas de forma continua. Luego hay que dejarlas reposar. Bien, entre costuras. ¿Alguna otra preguntita?
Bien, vamos a continuar entonces. Ya que hemos hecho el enhebrado de forma correcta, lo podemos corroborar en la costura y que ya hemos equilibrado la máquina, es decir, ya hemos seleccionado una tensión ideal para el tipo de tejido, entonces pues ya trabajaríamos tranquilamente y haríamos nuestro proyecto. Cuando vayamos a variar el tejido, tenemos que de igual manera en un trocito de tela de ese tejido con el que vamos a trabajar ahora, hacer la misma prueba para ver si hay que variar la tensión. No cometan el error de que estamos trabajando, por ejemplo, con esta tela y luego vamos a trabajar con esta tela que es diferente. No cometen el error de en el proyecto que se está realizando de una vez hacer la costura porque les puede quedar mal. Siempre agarren un trocito de tela que por lo general cuando cortamos siempre quedan trocitos que podemos recoger y tener allí a la mano a la hora de hacer alguna pruebita, bien sea pruebita de ojal, bien sea pruebita de un zigzag o de algún remallado, para antes verificar en la tela si hay algo que está fallando en las tensiones, porque sabemos que la máquina está bien enhebrada, pero puede ser que la tensión sea diferente, la tensión que necesite ese tipo de tela sea diferente y nos puede hasta dañar incluso una prenda allí por no tener cuidado. Entonces voy a probar así como está en este tipo de tejido. Bien. Entonces, este tipo de tejido, fíjense, me ha hecho una costura bastante bien, se ve bien por arriba. A ver que me enfoque mejor. Allí podemos ver, se ve bien la costura por arriba. Y por la parte de atrás, en este caso, también se ve bien. Es decir, no hay ningún problema en variarle la tensión en este caso a la máquina porque me está haciendo una costura bastante bien. Pero nos puede pasar que al cambiar el tejido tengamos también que variar la tensión. Por eso siempre es importante primero probar en retacitos de tela de la misma tela que vayamos a utilizar. Bien, es decir, si vamos a hacer ahorita, por ejemplo, un vestido en chaliz, prueben primero en un retacito en tela de chaliz. Si luego vamos a cambiar a lino, prueben primero en un retacito de lino. Y así con cualquier tipo de tejido. En este caso me ha quedado bastante bien usando la misma tensión que usé para este tipo de tejido. Este es un tejido que no tiene elasticidad y este es un tejido que sí tiene elasticidad y pueden comportarse de forma muy diferente. Ok, otra cosita es que en este modelo de máquina, al igual que los otros modelos de máquina de remalladoras así domésticas, es que podemos evitar trabajar con tantos hilos. Los hilos de las áncoras se mantienen si quitamos alguna de las dos agujas. Podemos retirarlas. Una de las dos agujas las podemos quitar para trabajar con 3 hilos en vez de 4. ¿Y cuál aguja retirar? La que ustedes gusten. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, acá tenemos un ancho de puntada que podemos modificar acá en esta perilla que tenemos acá como una especie de tornillito. Este tornillo lo podemos variar, lo podemos girar, perdón. Y acá, en la placa aguja, justamente acá, vamos a ver cómo esta piecita blanca se va a mover. También se va a mover las cuchillas también se van a mover y también se va a mover otra piecita que está acá adentro, que es como la que logra el ancho de puntada. Entonces voy a mover este tornillo en color negrito, esta perilla, para que vean cómo esto se empieza a mover y de esa forma estamos modificando el ancho de puntada hasta llegar al mínimo, por ejemplo, en este caso de 3.5 milímetros y el máximo que sería de 4.5 milímetros. Y vamos a obtener una puntada, vamos a hacerlo con esta tela, menos ancha. Entonces, fíjense acá
cómo el ancho de puntada ha variado. Que alguien se le activó por acá el micrófono. Ok, listo. Vamos a compararlo con el anterior resultado y fíjense el ancho de puntada cómo se ha modificado, se ha disminuido, ¿correcto? Entonces, ese ancho de puntada lo podemos variar allí. También lo podemos devolver a como estaba para hacerlo una puntada más ancha. Entonces, mover hasta que veamos que acá también se ha movido. También cuando hacemos eso podemos observar que se mueve las cuchillas y una piecita acá adentro. Pero cuando vamos a retirar una aguja, tenemos que tener en cuenta que si retiramos la aguja que está en el lado izquierdo, la puntada me va a quedar menos ancha porque hay menos distancia entre la aguja que está en el lado izquierdo y las cuchillas. En caso contrario, si retiramos la aguja del lado derecho, que es la que está cerca de las cuchillas, y dejamos la del lado izquierdo, me va a quedar una puntada más ancha porque la aguja está más separada de la cuchilla. Entonces, a la hora en que queramos trabajar con una sola aguja, tenemos que tener en cuenta eso, de qué acabado queremos darle a la costura, si queremos una costura así más delgadita o una costura ancha. Y según el acabado que deseamos hacerle, tenemos que retirar una u otra aguja. Entonces ahorita vamos a retirar una de ellas. Bien, vamos a hacer uso por acá. Vamos a hacer uso de este accesorio que viene con la máquina, que es un pequeño destornillador. Fíjense que viene bien chiquitito, justamente para poder retirar de forma fácil las agujas, ya que acá en la parte de arriba, lo podemos notar, están los dos tornillitos para cada aguja. Uno está más a la izquierda que otro, que sería el que marca acá como B, y es para la aguja izquierda, y el que marca como A para la aguja derecha. Entonces vamos a sacar cualquiera de las dos agujas. En este caso voy a seleccionar quedarme con la aguja izquierda para que la puntada quede más ancha. Voy a retirar entonces, o voy a cortar mejor, más fácil, el hilo en color verde. Lo voy a retirar para que no estorbe, y ahora voy a retirar, voy a aflojar este tornillo que es para esa aguja, solamente aflojarlo, no hay necesidad de sacarlo. Y con la ayuda de la pinza, retiro esta aguja. Hay que aflojar un poquito más, creo. A ver, sí, hay que aflojar un poquito más. No traten de sacar el tornillo, simplemente de aflojarlo. Fíjense que con aflojarlo llega un punto donde la aguja incluso puede hasta caer. Y trato de alar un poquito esto para que se pierda un poquito el hilo verde. Y me quedo solo con este hilo que es en color azul. Es decir, estamos trabajando con la aguja del lado derecho. Cuando nosotros hacemos una modificación como esta, que hemos retirado un hilo, entonces las tensiones, por más que se vean bien ahorita, van a variar. De seguro vamos a tener que volver a modificar alguna de las tensiones porque hemos cambiado de 4 hilos a 3. Vamos a ver cómo tuvimos esta costura y fíjense, acá tenemos el resultado cuando trabajamos con 3 hilos y en este momento no hay que modificar tensión. Todo se ve bien, todo se ve correcto, el hilo azul se ve bien, un puntito por la parte de atrás, una costura recta por la parte de enfrente, el entramado de la devanadora superior se ve bien. A ver, que se me desenfocó. El entramado de la devanadora inferior se ve bien y se encuentran acá en el medio. Recordemos que el hilo amarillo se me está viniendo hacia el frente y no lo he modificado. Voy a de una vez a darle un poquitito de tensión a esa devanadora. Solo la mitad, está en 3,5.
para ver si así logro evitar que se me esté viniendo hacia el frente, que es un efecto que me está quedando en todas las costuras. Bien, voy a ver, a verificar si corregí o no corregí. Pero en este caso, fíjense, ha quedado bastante bien, no hay necesidad de modificar. Pero sí puede pasar que al momento en que retiremos una de las agujas, tengamos que modificar la tensión. Bien, vamos a ver si corregimos. Y sí, ha quedado un poco mejor. Ya se encuentran más hacia el orillo. Incluso le puedo dar otro poquito más de tensión. Pero el resultado, fíjense, está bastante prolijo. Entonces, cuando queramos trabajar con dos agujas, con una sola aguja también, y solamente tendríamos que poner 3 hilos, perdón. Pero también la máquina te permite trabajar con 2 hilos, es decir, el hilo de la aguja y el hilo de una de las áncoras. Bien, ¿cuál áncora es la que tenemos que dejar? Porque no es que podamos escoger acá cuál áncora dejar y cuál no. Cuando decidamos trabajar solamente con 2 hilos, entonces tenemos que dejar el hilo del áncora inferior y tenemos que bloquear el hilo del áncora, o mejor dicho, tenemos que bloquear el áncora superior. Para ello voy a levantar un momento el prensatelas y voy a tratar de retirar un poquito el hilo. Voy a cortar el hilo del áncora superior. Voy a alarlo un poquito para ver si sale. Cuando alemos los hilos, hagámoslos con cuidado, moviendo un poquito las agujas. No lo hagamos así fuerte. Y también desenredemos primero un poco. Cortemos si hay necesidad de cortar. Y luego cuando veamos que sí, que ya hemos soltado bien los hilos, ahora sí, alamos. Como para retirar, ¿no? Acá ya tengo 2 hebras de hilo nada más. El hilo morado lo retiro también de acá. Es decir, lo subo para que ya por acá no estorbe y ya acá solamente tenemos el hilo amarillo, es decir, el hilo de la devanadora inferior. Pero otro paso que tenemos que hacer es bloquear esta áncora. Y para ello vamos a hacer uso de un accesorio que viene en la máquina, que es este pequeño ganchito. Esto viene incluido en la máquina. Si de pronto lo pierden, lo pueden ubicar también donde vendan accesorios para este tipo de máquinas. Es un ganchito que tenemos que poner acá. Acá tenemos de por sí un diagrama de cómo debe quedar esto encima del áncora. Entonces vamos a sacar el áncora superior o ponerlo en una posición donde mejor la veamos. Creo que allí es donde mejor se ve esa pieza. Y siguiendo el orden, fíjense el hilo del áncora superior que pasa por encima de ella, lo retiramos un momento y vemos el dibujo que me indica que esta barriguita que tenemos acá en esta pieza la tenemos que enganchar en el agujero del áncora que está allí, es justamente para eso, para poner esta pieza y allí lo enganchamos. Luego tenemos que meter, fíjense que esta pieza tiene un ganchito allí. Ese ganchito tiene que ensartar el ojito de esa devanadora. Entonces, primero lo colocamos acá. A ver qué se me soltó. Primero lo colocamos acá. Bien, ahí está. Luego lo bajamos hasta que esté sobre el áncora, sobre la devanadora. Y luego ese ganchito, esa piecita de metal que atraviese el orificio de la devanadora. Voy a intentar acercar lo más que pueda para que logren ver. Vamos a ver si logro acercar lo suficiente. Fíjense cómo ese ganchito traspasa allí, perdón, a ver que no veo bien, allí traspasa el orificio del áncora de atrás hacia adelante.
Allí lo pueden ver. Voy a intentar sacarlo. Fíjense, allí está por fuera. Y la idea es empujarlo para que enhebre, ensarte el áncora de atrás hacia adelante. De esa forma se queda básicamente inactiva esa áncora, aunque ella se sigue moviendo. Ustedes van a notar que cuando empieza a coser la máquina o incluso moviendo el volante, el áncora se sigue moviendo, pero ya al tener esa piecita allí queda desactivada, es decir, no le va a estorbar al áncora, no le debe estorbar al áncora inferior para nada al momento de realizar la costura. Entonces volvemos a dejar todas las hebras de hilo hacia atrás, por debajo del prensatelas, de igual manera el de la aguja que hemos dejado, que vamos a ver que no veo bien por dónde está pasando. Vamos a dejarla un poquito, acomodar esto acá. Recordemos que los hilos deben quedar por debajo del prensatelas. Ahora sí, los dos están por debajo del prensatelas y hacia atrás. Vamos a volver a poner la tapa y vamos a realizar otra vez la costura. No voy a mover todavía las tensiones para ver qué tal ahorita me resulta, si hay necesidad o no de mover esas tensiones. Bien, acá ya estoy viendo que algo acá hay que modificar. Fíjense cómo ha quedado el resultado. Se ha enrollado la tela. Y acá también podemos notar, fíjense que el hilo azul vuelve a tener flojedad. A ver, que se note. Miren cómo está enrollada la tela y el hilo de color azul tiene flojedad. Entonces, cuando ya trabajamos con dos agujas, con dos hilos nada más, sí o sí hay que volver a modificar las tensiones. Primero hay que quitarle bastante tensión al amarillo para que evitar que esté arrugando la tela. Entonces voy a quitarle, voy a dejarlo en 2 y en cambio al azul, como tiene flojedad, hay que aumentarlo un poquito. Estaba en 5, voy a pasarlo a 6 y volvemos a probar. Es decir, volvemos a hacer el mismo proceso que hemos estado haciendo para lograr llegar a la costura correcta. Bien, veamos. Fíjense cómo ya no está enrollando tanto la tela, sin embargo todavía enrollo un poco, quiere decir que me falta bajarle otro poquito más de tensión al hilo amarillo y el hilo azul ya volvió otra vez a ser como tiene que ser, es decir, una costura recta por enfrente y por la parte de atrás puros puntitos. Entonces ya casi hemos otra vez nivelado la máquina, configurado la máquina para trabajar en este caso solo con 2 hilos. Entonces volvemos a darle otra flojedad acá. Mitad le voy a dar, solo la mitad. Y el azul lo dejo así porque ya veo que está correcto. Y simplemente se vuelve a hacer otra pruebita. Bien. Revisamos. Y fíjense cómo ha quedado mucho mejor. Fíjense que ahora el hilo amarillo tiene que hacer un recorrido más grande, o sea, tiene que venir por atrás y llegar hasta el frente, hacer el recorrido completo que antes solamente pues hacía la mitad. Por eso tuvimos que bajarle bastante la tensión a ese hilo. Y el hilo azul simplemente pidió un poquito más de tensión y ya está correcta el acabado de la costura. Y estamos utilizando solo 2 hilos gracias al accesorio que viene en la máquina que nos permite hacer este tipo de costura con solamente 2 hilos en la máquina. Bien, y de esa forma, fíjense, ya tenemos, por acá tengo todavía el trocito de tela
cómo quedaría, por ejemplo, con 4 hilos. Y por acá debo tener también el de 2. Déjenme un segundito. Lo ubico por acá. ¿Dónde está? El de 3 hilos, perdón. No lo veo. Acá está. Entonces tenemos, así quedaría la costura de 2 hilos, así quedaría la de 3 y así quedaría la de 4. Por la parte del frente y por la parte del revés quedan así. Este sería el revés, 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos. ¿Ven? Y bueno, al ya lograr hacer esto, ya pues sería cuestión de ponernos en práctica hasta que logremos ver fácilmente cuál hilo hay que ponerle tensión, hay que quitarle tensión y modificarlo en la máquina. Pero ya más adelante, con más experiencia, con hilos de un solo color, que siempre suele ser un poquito más complicadito, ¿no? Pero ya al tener la experiencia así con colorcitos, luego más adelante vamos a ver que incluso usando el mismo color para todo, lo vamos a poder identificar y lograr ajustar nuestra máquina sin ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna preguntita? Acá estoy viendo que me están escribiendo en el chat. Voy a leer un momentito. Un segundito. Ok, ¿y de qué depende elegir la cantidad de hilos? ¿O es a gusto de quien esté cosiendo? Correcto, es a gusto de quien esté cosiendo, de cuál acabado quiera dar, o incluso si no hay disponibilidad. Por ejemplo, estás haciendo un proyecto, ¿no? En color, por ejemplo, rosado y solamente tienes 2 conos de color rosado y quieres que el acabado quede prolijo, es decir, toda la costura en rosado y solamente tienes 2, puedes optar por la opción de colocarle solo 2 hilos para que no se vaya como a ver algo raro, ¿no? Que no tenga el hilo del mismo color. O si tienes 3, puedes coser con 3 hilos, como lo ves acá, que se cose también, queda muy bien la costura. O si quieres que te full con los 4 hilos, también puedes coser con los 4 hilos. Ahora, si quieres que la costura quede bien reforzada, entonces utiliza 4 hilos. Así no los tengas del mismo color, porque con 4 hilos vemos que quedan 2 costuras rectas allí que hacen que esta costura quede como más reforzadita. Por ejemplo, cuando vayas a hacer algún tejido, alguna prenda elástica, donde solamente le hagas la costura de remallado, por ejemplo, un short elástico, y le hagas esta costura en el tiro, es preferible que tenga los 4 hilos para que esa costura quede bien hechecita, ya que no va a contar con una costura extra que le dé, ¿no? ese refuerzo. Entonces también depende de qué vas a hacer con la costura. Es solamente para remallar, para que no se deshilache la tela, puedes trabajar fácilmente con 2, 3, 4 hilos, no hay ningún problema. Pero si ya es una costura que solamente esa prenda va a tener solo esa costura de remallado, entonces sí es preferible que trabajes con los 4 hilos para lograr una costura más fuerte, ¿ok? Son cositas a tener en cuenta. Bien, ¿alguna otra preguntita? Otro accesorio que no he mostrado, que viene con la máquina, perdón, es este paquetito de agujas. Vienen 2, aparte de las 2 que ya vienen montadas. Y de este número 90/14, cuando vayan a volver a comprar más agujas para sus overlock, traten de guardar este cartoncito para que tengan la referencia a la hora de comprarle más agujitas, ¿ok? Entonces, en total de accesorios a la máquina vienen las agujas, el destornillador, la pincita y ¿qué más? Y la piecita, obviamente, que está ya acá colocada para poder trabajar con 2 hilos como está ahorita la máquina. Entonces, esos son todos los accesorios que vienen en este modelo de máquina.
Por acá estoy viendo otro comentario. Gracias, señorita Dulce. Excelente clase. Aprendiendo para mi próxima compra. Sí, me imagino que también habrán personas por acá que de pronto les da curiosidad la máquina y todavía no la tienen. Es una máquina que yo recomiendo comprar luego de que ya tengan obviamente la recta, porque cuando comenzamos en el mundo de la costura, lo primordial es primero tener una máquina recta, así sea una negrita, que son las negritas pues solamente hacen costura recta, pero preferiblemente una que te permita también coser ojales y botones, porque ya tendrías todo en esa máquina. Pero el segundo paso sería la remalladora, porque el acabado que deja en las prendas es mucho más prolijo, mucho más bonito que hacerle, por ejemplo, una costura de zigzag para remallar los orillos. Y también pues que las remalladoras te permiten trabajar muchísimo más cómodo en el área de lo que es lencería, en el área de lo que es ropa interior, trajes de baño y, por ejemplo, conjuntos deportivos que necesitan una costura como esta, porque esta costura es más elástica que una costura recta, obviamente, y te permite hacer prendas prácticamente usando solo esta máquina, porque lo que es tiros, costados, de pantalones, licras, shorts que sean en tejido muy elástico y que necesita tener una costura elástica, lo hacemos con la remalladora fácilmente, y por eso pues las remalladoras siempre nos amplían bastante a la hora pues de montar nuestro taller de costura para esas prendas elásticas y también para la lencería, la ropa íntima. Ok, ¿alguna otra preguntita por allí? Recuerden también que, como ya les mencioné, tenemos un video en el canal de YouTube también mostrando la reseña de esta máquina, y también eso, lo que es la parte del enhebrado, porque es lo que suele dar más miedo a la hora de querer comprar una máquina overlock. El miedo que siempre da es no la sé enhebrar, es muy difícil, es muy complicado, y sí, al inicio suele ser un poco confuso, porque no es difícil, puede ser un poco confuso porque, como les digo, un hilito que vaya por encima o por debajo de donde no debe y ya la costura te empieza a salir con fallas. Y si se desenhebra de alguna de las guías, también empieza a haber fallas. Entonces siempre hay que mantenerla bien enhebrada, y al hacer eso y siempre tener una tensión correcta puesta, no vamos a tener ningún problema. Cuando vayan a cambiar de tejidos, preferiblemente vuelvan a poner las tensiones en 3, en todas las devanadoras y las agujas en 3, para evitar que de pronto vaya a haber una tensión por allí muy ajustada y se rompa el hilo y tengamos que volver a enhebrar la máquina. Una consulta. ¿Sí, dime? En cuanto a lo que es los hilos, yo he visto de que hay algunas remalladoras que utilizan, por ejemplo, he visto que aquí estás usando los hilos normales que utilizamos en las de máquina de coser normales, ¿no? Pero he visto que utilizan también otra clase de hilo que es más, que parece como nylon, más esponjosito. Sí, ese es el hilo que debemos usar en las remalladoras. Es hilo para remalladoras, es especial para una remalladora. Y se le suele llamar también hilaza. Pero en este caso yo utilicé hilos de colores porque, pues, como ya pueden notar, es mucho más fácil identificar quién es el áncora superior, el áncora inferior, la aguja derecha o la aguja izquierda, por los colores. Entonces, en nuestras máquinas overlock o remalladoras podemos usar o bien esa hilaza o bien hilo normal del que cosemos con la aguja, con la máquina recta. Puedes usar cualquiera de los dos, pero la más recomendable es esa hilaza, que es hecha específicamente para este tipo de máquina. Yo estaba buscando de por sí en donde, pues, Disculpe, bueno, donde ¿así yo se llama soy. hilaza? ¿Sí? Así se llama hilaza, cuando uno va a comprar se pide hilo hilaza. Sí, en algunos lados lo llaman hilaza, y si no, pídelo como hilo para remalladora y ya van a saber cuál es ese al que te estás refiriendo. ¿Y tiene algún calibre especial o todos los hilos de remalladora son iguales? Vienen con el mismo calibre, lo que puede variar es el tamaño del cono, que justamente era lo que iba a informar, que estaba buscando ese tipo de hilo
en este tamaño porque es el que cabe acá en la máquina, como es una máquina doméstica, y me sacaban era un cono súper grande que es el que cabe en la máquina industrial. Y ese no cabe acá, no, o sea, no hay espacio, entonces no lo he podido ubicar, no lo he podido comprar para también presentarlo acá en las clases, pero si ustedes lo consiguen en este tamaño, perfecto, no hay ningún problema, porque el tamaño grande sí no les va a caber acá en la máquina y pues van a tener allí complicaciones. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Y siempre les recomiendo, comiencen primero con colores para que logren identificar quién es quién y luego, ya, el áncora inferior es el que le falta atención y ya fácilmente lo modifican acá. Bien, entonces si no hay preguntas, les recuerdo que en el canal de YouTube también hay un video sobre esto, lo pueden ir y verificar cada vez que ustedes quieran. Esta clase también está quedando grabada para que la repitan cuando lo necesiten y si tienen alguna duda la pueden hacer por el grupo de Facebook que se ha creado específicamente para eso, para que por allí o escriban o envíen una imagen o un video de cuál es la consulta que necesitan realizar. Preferiblemente incluso un video, porque allí se puede ver fácilmente qué es lo que se está preguntando, porque hay algunas personas pues que no saben cómo pronunciar esa pregunta, porque pues no tienen el conocimiento necesario, pero con un video uno fácilmente detecta qué es lo que está pasando y pues allí se le busca darle alguna solución, ¿ok? Entonces al final de la clase les paso otra vez nuevamente el enlace a ese grupo de Facebook y también el enlace al canal de YouTube, porque no solamente hay videos sobre esta máquina, sino de otras máquinas, de usos de presatelas, de técnicas de costura, que les puede también ayudar muchísimo en este mundo de la costura, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, si no para finalizar? Entonces, bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por acompañarme en este taller, por preferir la marca y bueno, nos vemos muy pronto en una próxima en una próxima clase. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.